está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y a propósito de la decisión del gobierno, se ha dicho que implementará un mecanismo de compensación económica mensual para los conductores de taxis, tricimoto, mototaxis y transporte mixto ante la eliminación del subsidio a los combustibles. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con el doctor Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transporte Terrestre, para hablar sobre el mecanismo de compensación, cómo será ya efectivo esta decisión del gobierno. Desde finales de junio se ha dicho también un registro hasta el 24 de junio. No obstante, habrá seguramente acuerdos entre el gobierno y el sector del transporte. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimado Fausto, por la invitación. En efecto, en el transcurso de la semana anterior, miércoles, mantuvimos una primera reunión oficial con el gobierno nacional en la persona de su ministro de gobierno, a través del cual pudimos conocer algunos detalles referente a las compensaciones que habla el gobierno nacional. Como Confederación Nacional de Transportistas Terrestres del Ecuador, que integran 8 federaciones nacionales del transporte, la preocupación que teníamos fundamentalmente eran 3 aspectos. Primero, ¿cuál es la base de datos a través de la cual el gobierno nacional va a poder hacer la entrega de una compensación, cuando sabemos que la calidad de transportista tiene que estar acreditado con un título habilitante que se llama permiso de operación y debidamente registrado en la entidad de control, sea esto la Agencia Nacional de Tránsito, sea esto el GAT municipal? ¿A ustedes les habló sobre la base de datos? No ha habido una respuesta clara todavía sobre la base de datos. Nosotros con experiencias... Pero sin base de datos hacen el anuncio hoy día. Bueno, entiendo que ellos deben contar con alguna información. Lo que nosotros conocíamos, recuerde usted que con el gobierno del presidente Lasso mantuvimos 6 meses de diálogo y encabezaba yo ese diálogo como vocero oficial de la transportación. Y el problema medular con el que nos encontramos es que ni la Agencia Nacional de Tránsito, ni el SRI, ni los GATS municipales sumaban el 75% de la data total de los transportistas en el país. ¿Suponen ustedes que aún no se ha completado? Aún no puede existir una base de datos total, porque el manejo que realizan algunos GATS municipales es simplemente un manejo a la voz del carnaval. No hay registros completos. Sabemos que hay operadoras que tienen un título habilitante en donde sus socios no están todos calificados, otros que habiendo sido parte de la operadora dejaron de serlo, no se han deshabilitado, y eso implica una responsabilidad enorme, porque el momento en que le entregan a usted una compensación en dinero, en efectivo, en su cuenta corriente o de ahorros, nos están entregando recursos del Estado, y consecuentemente la corresponsabilidad del transportista va a ser grande si tenemos que responderle a la Contraloría General del Estado. ¿Ninguna de esta información fue abordada en estos diálogos? Bueno, eso ya es una responsabilidad del gobierno. Nosotros le pusimos ustedes habrán mostrado la preocupación sobre la mesa de recibir dinero, un poco también, ¿en qué condiciones? Le expusimos al ministro de Gobierno nuestra preocupación, porque la historia nos demuestra hace años atrás el transporte urbano que recibía un bono por los medios pasajes de estudiantes, de las personas de la tercera edad, de los minusválidos. Ese bono muchas veces fue manejado de manera alegre, y por eso es que se determinaron responsabilidades. Se presta para malos manejos, ese es el problema. Entonces, exacto. Ahora mucho más, si se abre simplemente una plataforma, hoy en una reunión del sector del transporte, algún periodista decía, yo también me registré en la plataforma y no tengo inconveniente, o sea, subí mis datos en la plataforma. Por eso decíamos que esta plataforma debe receptar esa información, y esta tiene que ser contrarrestada con la base de datos oficial que entendemos debe tener el gobierno nacional. En segundo lugar, se nos aclaró el tema de la corresponsabilidad. Solo suponen que el gobierno tiene la base. Suponemos, efectivamente, porque eso no está a control nuestro, no tenemos al alcance de la mano. Nosotros tenemos... ¿Qué más se trató en los diálogos? ¿Perdón? ¿Qué más se trató en estas reuniones con ministros de gobierno? En esta reunión de gobierno de datos, se llegó a consensuar el galonaje promedio,
que había estimado de manera técnica el Ministerio de Transporte. Si bien es cierto, algunos dirigentes provinciales de Pichincha decían que la propuesta de 5 galones más o menos no era el consumo diario que tiene un taxi en la capital de la República. Se hablaba de más de 10 galones de combustible de todos los días, 7 días a la semana. No obstante, el gobierno considera de lunes a sábado, domingo no está contabilizado. En eso se estableció ya un acuerdo, que los 5 galones promedio más o menos va para todas las modalidades, taxis, camionetas y tricimotos. Y también se habló de la compensación, estaba entre 25 y 26 centavos. Hoy finalmente ya se hace el anuncio de que serían 26 centavos. Esto implica un valor promedio de consumo de galonaje de gasolina que va de 150 para los taxis, 145 para las camionetas y 90 más o menos para los mototaxis. Los valores que se van a acreditar se estiman en promedios de $40 para los taxis, un poco más. Un poco menos, para las camionetas van de 145 galones, que representa un promedio de $33 que estaría recibiendo directamente el transportista en la cuenta que consigne en esta plataforma digital que ha levantado el gobierno. Para eso el gobierno ha dicho que hasta se comenzará a pagar inclusive a quienes se han registrado hasta el 24 de junio, sin descartar que se va a pagar a quienes se registran después, pero ya está establecido un poco el mecanismo, cómo lo van a hacer. Ustedes están perfectamente a conciencia de todo lo que se va a hacer. La gente que está allá en el transporte. Bueno, el fin de semana ya se nos cruzó una información, un video oficial en las que se detallaba paso a paso de la forma como tiene que registrarse en esta plataforma del Ministerio de Transporte las federaciones nacionales involucradas en el tema. En este caso hablemos de la FENACOTRALI, que es del transporte liviano y mixto, la Federación de Taxistas, que agrupa a las organizaciones de taxis de todo el país. Hemos socializado ya con nuestras uniones provinciales para que se proceda con el registro, y este momento, claro, hoy teníamos la información de que la página estaba en horas de la mañana y hasta la tarde estaba caída la página. Habíamos alertado ya al Ministerio de Transporte y decían que hay alguna falla, pero que ya se va a poner plenamente vigente la página. Esta compensación aplica por vehículo. Por vehículo. Efectivamente. ¿Qué va a pasar? Porque en muchas ocasiones también, a propósito de estas discusiones sobre subsidios, sobre compensaciones, hubo en su momento también en el municipio una discusión similar. Muchos de los transportistas tienen 2, 3, 5, 8 y podría terminar siendo esto un negocio. Yo creo que ¿O cómo evitamos que se transforme en un... El transportista que está legalmente habilitado tiene su permiso de operación. Si en el permiso de operación él consta en 2 o 3 operadoras de transporte, obviamente está reconocido por la autoridad competente, sea esto Agencia Nacional de Tránsito o sea GAT municipal. En este caso, él deberá recibir esta compensación por las unidades que tenga prestando servicio a la colectividad. No ha existido excepciones dentro de lo que entendemos en la propuesta realizada por el gobierno y que fue socializada con la transportación. Y esto no aplicará, de acuerdo, inclusive en coincidencia con lo que ha dicho Jorge Calderón, dirigente del taxismo, no habrá incremento de tarifas, al menos no tendría por qué haber si es que hay esta compensación. Efectivamente, ese es el objetivo número 1 del gobierno nacional, las compensaciones, y en esto lo hemos resaltado como confederación en los distintos medios de comunicación. No es que la compensación va al bolsillo del transportista, la compensación va en beneficio del usuario de nuestros sistemas de transporte, de taxis, de camionetas. La intención del gobierno es evitar incremento de precios en los fletes, en las tarifas, y consecuentemente apuntalar a que crezca el proceso inflacionario dentro del país. Y en esto estamos totalmente de acuerdo. No habrá revisión de tarifas ni de fletes. ¿Qué otro compromiso han hecho ustedes? Bueno, como confederación nosotros le decíamos al gobierno que las mejores compensaciones que nosotros esperamos del gobierno nacional es que haya un combate frontal a la delincuencia en las carreteras del país. La delincuencia nos está azotando en los principales ejes viales y por ello es que nos hemos visto obligados a reducir. Ya el día de mañana sale la invitación a 3 mesas oficiales que se instalan a partir del día lunes de la próxima semana. La una que trata del tema de seguridad, la segunda mesa es el tema de créditos productivos para el transporte, porque recuerde usted que hay otras modalidades
que hoy no están contemplados dentro de estas medidas compensatorias, pero que sin embargo quedaron en la mesa con el gobierno anterior, como es el caso del transporte pesado, del transporte interprovincial, de los que utilizan el diésel, que sufrió el incremento del 80% del valor del combustible, pero del gobierno del presidente Lasso no recibimos compensación alguna. Sobre esto había algún ofrecimiento de un crédito productivo que el gobierno se ha comprometido en revisar y tratarlo en la mesa. Y la tercera mesa es una mesa de coordinación con varios entes del sector público, entre ellos el SRI, el CERCOV, porque muchas de nuestras modalidades de transporte, camionetas, buses, transporte pesado, furgonetas, participamos a través del CERCOV en servicios a las entidades públicas, ¿no? Y consecuentemente hemos visto que el CERCOV, desde el cambio de gobierno, la verdad que no lo conocemos ni a quién representa el CERCOV, porque no ha habido ninguna socialización de procedimientos y creemos que es necesario modernizar estos procesos porque se han venido presentando una serie de denuncias en los lanzamientos que han realizado instituciones como CNT, como CENEL, que están seriamente cuestionados porque se denuncia amarres en esos contratos, y esto es lo que hemos pedido, que el gobierno intervenga para transparentar estos procesos. ¿Qué va a pasar con las unidades? Muchas quejas también de quienes usan todos los días estas unidades. Mire, las unidades del transporte público ecuatoriano en términos generales son unidades bastante nuevas en su gran mayoría. Si bien es cierto, hay algunas situaciones pero hay fallas en el servicio de excepción, también. Hay fallas en el servicio. En Guayaquil tenemos un problema gravísimo, porque mire, a raíz de que se incrementaron los precios de los combustibles en el gobierno del presidente Lasso, ¿qué se nos dijo? Se nos dio como respuesta una hoja en la que se hablaba sobre la metodología de piso tarifario para las modalidades de transporte. ¿Algún GAT municipal se sentó a tratar tipos de metodologías tarifarias? Ninguna. Hasta el día de hoy el municipio de Guayaquil no reconoce incremento de tarifas y ningún GAT municipal lo reconoce, porque es una medida nada popular ni políticamente conveniente para el alcalde. Pero sí hemos visto, por ejemplo, el incremento desmesurado de los taxis en los cantones más apartados de la geografía ecuatoriana y en los cantones grandes. No se diga, alcalde que entra, alcalde que sale, alcalde que va a la reelección. La primera oferta es la creación de operadoras de taxis, porque es una modalidad que está a su cargo. Entonces, eso sí se ha dado en manera. Por eso es imposible inclusive determinar este momento cuántos taxis hay en el país. Anteriormente, hasta hace 5 años atrás, se decía somos 50, 60 mil taxistas. Hoy creo que debemos duplicar ese precio. Pero se van a beneficiar únicamente los federados. Federados y no federados, los que tengan un título habilitante. Eso dice el acuerdo. Aquí nosotros como confederación no estamos velando únicamente para los transportistas que están federados, para todos, porque la compensación va para quien preste el servicio de taxi y consume combustible. Federado o no federado, la camioneta. ¿Y eso ha incrementado notablemente el universo de los beneficiarios? Ha incrementado notablemente y el gobierno, ni nosotros, sino al final del registro sabemos exactamente cuántos van a ser los beneficiarios de la compensación, porque los GATs municipales no proveen de la información. Que no han dado una cifra concreta. No han dado, porque es imposible determinar. No sabemos los GATs municipales cuántas operadoras crearon, y un ejemplo es solo los taxis. Ellos tienen competencia para crear el transporte urbano, el transporte interparroquial. Usted ve en los principales ejes viales buses de todos los colores y todos los distintivos, porque son obras de los GATs municipales. Eso es del famoso proceso de descentralización que nos dejaron con la reforma de la Constitución, en donde muchas competencias se pasaron a los GATs municipales. Por eso digo, nosotros le decíamos al gobierno, queremos seguridad, queremos que por favor se ponga un freno a la extorsión que se realiza en las carreteras a través de los famosos radares. El asambleísta Adrián Castro puso en la mesa del debate este contrato fraudulento de la CTE con 2 empresas particulares que instalan 480 radares. ¿Qué ciudadano ecuatoriano, pregunto yo, no solo transportista, no ha sido víctima de un radar? Radares que no cumplen con normas técnicas para su instalación, sin embargo están en todos los cantones, porque son en contubernio con ciertos GATs municipales que se firmaron esos contratos, muchos de los cuales han sido dados de bajas en algunos cantones importantes como Ambato, como Cuenca, que se han dado de baja por decisión política de los alcaldes. Y vemos, el asambleísta decía, un radar de estos genera un promedio de $1.000 millones al año, van a generar los primeros radares.
Estos contratos son para 12 años, son 12.000 millones de dólares. Con ese dinero, el gobierno puede cubrir muchas necesidades de servicios básicos importantes que necesiten estos instantes. Bueno, todavía restan algunas decisiones y algunas precisiones, sobre todo por parte del gobierno respecto de la base de datos, como nos lo ha dicho el doctor Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transporte Terrestre, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes. Gracias, ha sido el doctor Napoleón Cabrera, hablando también sobre la falta de una base de datos con datos ciertos y detalles respecto de lo que será o lo que significará esta compensación, que no sea el inicio de un nuevo problema respecto al transporte en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis